es posible que los mejores inventos y también los más eficaces sean los que ya estaban al menos parcialmente inventados, pues atrapan la inercia de lo que existía y la trasladan en el tiempo. Cuando surgieron Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., algunos creyeron que jamás habían existido redes sociales tan potentes, pero no es así en muchos aspectos. Veamos un ejemplo. El 1 de septiembre de 1739, Federico II de Prusia, que entonces solo era príncipe de la corona y hablaba alemán, escribió un poema en francés a Francesco Algarotti, que era italiano y pasaba a visitarle tras haber sido elegido miembro de la Royal Society por los científicos ingleses. El poema es convencional y no merece la pena citar ni un solo verso, pero lo sucedido pone en evidencia lo cerca que estaba Europa de crear una comunidad de pueblos por medio de una amplísima trama de redes sociales. Se echará de menos a España, pero es que entonces España no era cualquier cosa. Había dado el aldabonazo de salida al siglo XVIII con la guerra de sucesión a su corona, y aún era considerada una enorme potencia que seguía su propio camino, construyendo con coherencia por medio mundo. Esto no suele estar en boca de historiadores españoles, como ha estudiado y narrado detalladamente Elvira Roca Barea, pero puede escucharse de los labios de Erasmus Darwin, que cubrió con su vida casi todo el siglo XVIII. En mis viajes por el inabarcable imperio español he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios como a semejantes, incluso formando familias mestizas y creando para ellos hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general. Y más adelante, a todas luces, la fe y la inteligencia españolas están construyendo, no como nosotros, un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada. Aquello que Erasmus Darwin describía era un imperio. Todo lo imperfecto y carencial que se quiera, pero construido sobre valores y principios que eran la continuación de la tradición cristiana que había dado origen a Occidente. Las luces que Erasmus Darwin menciona no eran ni habían sido, afortunadamente, las luces de ese tipo de ilustración que abrió las puertas de los totalitarismos y del despojo de la humanidad. Eran las luces que llegaban desde la antigüedad, de igualdad de los hombres ante el Creador. Aquellos aristócratas, científicos y artistas del siglo XVIII formaban una república, la afamada y agostada República de las Artes y de las Ciencias, que vivía sobre el barril de pólvora de un pueblo abandonado a su suerte y despreciado, que en muchas décadas del siglo XVIII llegó a vivir peor que en el siglo XIII. Esto puede ilustrarse con la carta anónima que el célebre escritor François Fénelon dirigió a Madame de Maintenon en 1694 para que la entregase a su esposo el rey Luis XIV de Francia, el rey Sol absolutista. Vuestro pueblo muere de hambre. El cultivo de las tierras está casi abandonado. Los pueblos y los campos se despueblan. Todos los oficios languidecen y no dan de comer a los obreros. Todo el comercio está arruinado. De aquella república de científicos, letrados y artistas emergió la idea de regir la sociedad mediante teorías, que hoy llamamos preferentemente ideologías, tras barrer en progresión los principios y valores con que se había creado hasta entonces nuestra cultura. De ahí que haya sido tan importante desprestigiar al Imperio español y se silencie el hecho de que las razas que existían en la América española antes de que llegáramos aún siguen poblándola, mientras otras muchas en otros lugares, como en Estados Unidos y en países asiáticos, fueron masacradas en crueles genocidios.
El Imperio español se había convertido en el testimonio inmenso de que las cosas se podían hacer de otra manera y mejor, considerando la esencia humana de todos los habitantes de esa inmensa geografía y sin poner al dios oro, también llamado rentabilidad económica ilustrada y liberal, en el puesto de mando de las acciones políticas. Un falso dios que puede hacerte más rico, sí, pero al precio de envilecer las almas. Al llegar la hora de los alzamientos independentistas que fragmentaron el imperio, protagonizados por las clases altas y sufragados con interesado dinero inglés y de otras naciones, quizás haya sido el imperio español el único que fue defendido por los propios pueblos indígenas, que lucharon a favor de la corona española junto al ejército español y que siguieron luchando por ella cuando los españoles se quedaron sin posibilidad de hacerlo y se retiraron. No queremos reconocerlo, pero jamás ha existido una ley de hierro histórica o económica que obligase a los hombres a hacer mal las cosas y con mala voluntad. El Imperio español, con todos sus vicios a cuestas, se construyó razonablemente bien porque se hizo sobre buenos principios. El resto de naciones destruyó más que construyó. Bajo los rayos negros de eso que Max Weber llamó el espíritu del capitalismo, con su liturgia de ambición desenfrenada, poco puede crecer que sea bueno. Lamentablemente, los viejos principios se han ido disolviendo mientras la idea utilitaria y cientificista se ha fortalecido. Ahora somos piezas de un enorme mecano y vivimos rodeados por una constelación de ideas abstractas en las que nos encajan. Si un ser humano es un bípedo, 50 configuramos un ciempiés, como dijo Chesterton. Las redes sociales ilustradas, recorriendo los polvorientos caminos de Europa a paso de carruaje, solo tuvieron dos objetivos. Primero, liquidar el viejo mundo y reducirlo a polvo. Segundo, construir el nuevo mundo que emergería de sus mentes como Atenea de la cabeza de Zeus. Perfecto. Ja y ja. Ambos objetivos siguen vigentes para las élites globalistas de nuestros días, que recorren el planeta en jets privados, se comunican entre sí de manera instantánea y disfrutan cuanto quieren en mansiones que no hubiese podido ni soñar Federico II de Prusia. Pero sí existe una diferencia terrible entre los mandamases de aquellas redes sociales y los de las nuestras. El concepto de humanidad se ha degradado. Holbach, Morelli, Helvetius, Diderot, Lamettrie vivían todos en un mundo abstracto y luminoso con la cabeza en las nubes y los pies a 5 palmos del suelo, disueltos en su propia flotabilidad. Para las élites globalistas, las nubes son otra cosa, mucho más práctica, controladora y rentable que los vaporosos algodones blancos del paisaje. Y no tienen la cabeza en ellas. Su casa es el mundo, y confían confirmarlo en breve. Sus intereses no se centran en fundar un imperio como el español, que te obliga a montar universidades, hospitales, escuelas, granjas, iglesias, carreteras, seminarios. Tampoco les interesa el de tipo angloamericano, que ha de liquidar indios hasta en las casetas de feria. En una era transhumanista como la que vivimos, donde el ser humano ya pertenece a la antigüedad tecnológica, debemos pensar lo imposible y entonces acertaremos. Recurramos a las paradojas de Chesterton una vez más. Démosles la vuelta, que ya era dar la vuelta a lo que entonces había, y veamos qué resulta de ello. Decía el escritor inglés que la medicina tradicional partía del conocimiento de la naturaleza humana y cuando se producía una enfermedad trataba de restablecerla.
Bajo esta premisa era posible que fueses al hospital con 2 piernas y salieses solo con una porque no había habido más remedio para salvar la vida. Lo que no sucedía nunca es que entrases con 2 piernas y salieras con 3. Hoy sí. Puedes salir con 3 piernas o con ruedas o ruedines a conveniencia del interesado. ¿Cómo puedes entrar hombre y salir mujer? En una era transhumanista puedes ir al hospital con 2 ojos y salir con uno, más un escáner y un receptor de infrarrojos, muy útiles para ciertas profesiones. O quizás salgas con un poco de ADN de cocodrilo, lo cual mejorará tu agresividad. Los chinos y los americanos ya juegan de verdad a hacer soldados más eficientes, modificando sus genes. Sin sentimientos humanos, serán máquinas perfectas para matar. ¡Y qué gran idea de perfección! Conocemos el nombre de muchos cyborgs, llamados en general humanos del futuro. Son la representación viva del progreso tecnológico. Mezcla de nervios y cableado electrónico, de cerebro y microchips. Ya se anuncian mecanismos para descifrar nuestros pensamientos ocultos o para hacernos sentir de la manera que establezcan los jefes. Sí, el mundo avanza, que es una barbaridad, pero convendría tener una cierta idea de hacia dónde lo hace, al menos para poder decidir si nos interesa seguir por el camino. La clase política que va enganchada a este proyecto, cual iban los mulos de descanso atados a la trasera de las viejas carretas, hace tiempo que dejó de pensar con la cabeza. Usa la calculadora e incumple las 2 normas básicas de la prudencia, que deben considerarse antes de instalar o desinstalar cualquier mecanismo o dispositivo. Unas normas que aún son más válidas para las instituciones sociales y humanas, donde los errores se pagan caro. La primera dice que si algo existe, no se desinstale ni elimine, aunque parezca absurdo, hasta que se sepa con seguridad por qué fue instalado en el lugar en el que se encuentra. El hecho de que desconozcamos su función no quiere decir que no sea importante. La segunda norma de prudencia elemental establece que no se instale ningún dispositivo o elemento del cual no se conozca bien ni su funcionamiento ni las consecuencias que tendrá el activarlo, por muy inocente o positivo que parezca dicho mecanismo. El de las llamadas vacunas contra la COVID ha sido un sorprendente ejemplo de cómo todos los gobiernos se han saltado estas normas, pues se ha vacunado de manera compulsiva sin verdadero conocimiento. Michel Polanyi, célebre científico, gran inventor y filósofo del siglo XX, resumió de esta manera los desastres de la Revolución Francesa. Los ilustrados franceses copiaron de los ingleses las teorías sobre la libertad política y cuando las pusieron en práctica sin saber cómo funcionaban, produjeron una catarata de desastres. Sí, es un magnífico resumen, pero nosotros corremos más y más deprisa, pues nuestros políticos, bajo el blanco manto virginal de las élites que les compran y les dirigen, proponen que se desinstalen ciertos sistemas naturales del ser humano, tan importantes como la voluntad propia de cada individuo de la especie o la privacidad del pensamiento. E incluso se ha empezado a legislar al respecto. Se llaman neuroderechos, como si no supiéramos que quien hace la ley hace la trampa. Van a codificar tecnológicamente un nuevo contrato social con una voluntad general obligatoria como la que soñó Rousseau. Que el Señor nos coja confesados. Atontada por el brillo de las nuevas tecnologías, la humanidad cae a gran velocidad a un pozo de terrible miseria moral. Sin recurrir a los viejos principios, que son los únicos nuevos y brillantes, al final tendremos lo que nos merezcamos.